Si llega un estudiante, voy dando acceso. Entonces, en este punto que hallamos una ¿qué? Corriente. Una intensidad. Corriente. Una intensidad. Sabemos que esa intensidad se mide en ¿qué? ¿En qué? Ampere. Amperios. Exactamente. También en un punto hallamos a qué. Voltaje. Sabemos que eso se mide en qué. Voltios. Bien. Voltio. Hallemos en este caso una qué. Resistencia. Bien. Resistencia. Bien, entonces estamos ubicados aquí. Estamos ubicados aquí. Bien. ¿Cómo se halla? ¿Quién está en cabeza? B. Dividido Voltaje entre Intensidad. 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 Bien. Sencillo. Entonces, ¿cómo nos queda? Sustituimos esos datos que tenemos ahí. Sustituyendo datos, ¿quién viene siendo este dato? 5. Voltios. 5. 5. ¿Cómo así? ¿Dividido cuánto? ¿Quién viene siendo esa intensidad? 500. Intensidad. 500 miliamperios. Ahí es. Exactamente. Todas Y si pasamos esto a qué? a multiplicación, ¿por qué? No, que nos queden únicamente en qué. Amperios. Amperios. ¿Cómo nos queda? 0. 0,5. 0.01. No. 0,05. Multiplicación. No, si se divide, ojo. ¿Aquí está en qué? Miliamperios. ¿Se pasa a qué? Amperios. Amperios. Serio. Ahí se Amperios. divide. Ahí se divide. Exacto. ¿Entre cuánto? Mil. Entre 5. No, da 1. 500 dividido en cuánto. Profe, por 1000. Entre 1000. ¿Cuánto 1000. da eso? 0,5 Exacto. Bien. amperes. ¿Cuánto se obtiene? 0,1. ¿Cuánto se obtiene aquí? ¿Cómo que la mía? Resistencia es igual a 10. 10. 10. 10. ¿Y da 10? 10. 10. ¿10 qué? Eso es 10. Ohmios. 10. 10 ohmios. Sí, 10, 10. ¿Estamos bien ahí? Profe, una Ya, preguntita, bro. o sea, Dígame. aquí en la conversión, profe, ahí acláreme más ese, Bueno. aquí en la conversión de miliamperio a amperio, que sí me... Sí, profe, la verdad no entendí Si, muy bien si tampoco. voy de Sí. qué? Oh, si voy de esta unidad que es llamada como Serio. a esta que es llamada como Miliamperios. aquí C Multiplica. en cuánto. Exacto. 1000. Y si voy de, en cambio, si voy de, digamos que si voy de aquí, de esta unidad, Miliamperios. aquí sé que, Amperio. Divide. sí. Exacto. Profe, Dígame. hay que convertirlo obligatoriamente. Depende, profe. depende con quién estén, o que estén dando, o que estén tomando, que necesiten. Necesitas amperio, miliamperio, y eso depende de la necesidad. Exactamente. Todo se adapta a una Profe, necesidad. profe, disculpe. Dígame. Permítame la palabra, profe. Compañeros, mire, en YouTube también hay un video donde hay una tabla de esas conversiones. Entonces, no tengo el link, pero apenas me lo consiga, se lo mando al grupo. Vean y puedan
un poquito más. ¿Sí se escuchó bien eso que nos estaban diciendo? No sé, yo lo escuché entrecortado. Sí. Y se Yo escucha también, entrecortado. ¿sabes? Escuche bien ahí, Jesús. Escucho entrecortado, Ahora sí profe. me escuchan bien. Ahora sí. ahí Sí, sí, ahí Sí, compañero, Hágale, sí. hágale. Ahora sí. Bueno, compañeros, mire, en YouTube también hay un video de una tabla de conversiones. No tengo el link, pero le prometo que apenas lo tenga, se lo mando al Manda el grupo grupo. para que entienda un poco más esa tabla de conversión. Ah, Ok. bueno, listo, Listo, hágale. pues. Listo, Listo, muy yo, bien. gracias. Gracias. Bueno, así es que es, así me gusta, que se estén ayudando, que estén ahí pendientes. Hay Profe, hay veces que uno está dando una, digamos, un módulo y están esos chicos ahí calladitos, que oiga, y nada, Jugando. empujando. Man. profe, Cuénteme, Jesús. profe, Sí, dígame. hay una cuestión, si no me quedó muy clara. También tengo acá problemas de conexión, que está nublado y todo esto acá no logro copiar bien la información, pero en la conversión que se hace de amperios a microamperios, que es una multiplicación, Miliamperios. Sí, mili. sí. Miliamperios. Si es de amperios a Ajá, o miliamperios sea, es multiplicación. Y si es Exacto. de miliamperios a amperios es división. por eso, o sea, se está diciendo que hay 500, ajá, si es por 1000, eso da 500.000, ¿En dónde? Amperio por donde dice 500 Oh. miliamperios. Aquí se divide. 500 Aquí, ojo, miliamperios. si es de aquí, Se divide. aquí se divide. De miliamperios a amperios es división. Aquí se divide. Miliamperios es división. Ay, ya. Profe, ¿siempre uno va a trabajar con esta simbología o hay otra simbología con la que Bueno, uno debe ya trabajar? ustedes tienen sus docentes que se basan en esto. Obviamente, acá en matemáticas, y vamos dando como todo se fundamenta en eso que ustedes estudian. Ya su docente, que es obviamente un especialista en este tema, ya se dice, no, eso se mide así, se mide así. ¿Ok? Que para eso están los aparatos, profe. Exactamente. No, como le di, como Ah, le esto digo, es- muchachos, en la tabla de conversión explica el por qué por 1000. De ahí se llama miliamperio. Exactamente. Sí, Bien, ahí sí, ¿quién estaba que me dijo que no tenía buena conexión? Otro sí está conectado, se desconectó. Sí, aquí estoy. ¿Sí entendió? Ya Ok. logré. Sí, ya logré copiar bien. Yo estaba Ok. viendo arriba. Estaba bien. viendo arriba que era A, Ah, sí, usted estaba viendo esta de acá. exactamente, de Sí. A. O sea, por eso le pregunté, o sea, Exacto, debe ser sí. 500.000. No, sí, Y ese no es es cuando 500.000, estábamos es viendo. lo contrario. Exactamente. Es esta de acá. Bien. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Claro, profe. Bueno, aquí nuevamente nos dan unas especificaciones de eso, básicamente de eso que hemos visto no hace mucho, cosa que se vaya entendiendo un poco más. Vamos, ¿quién continúa? yo. Profe, disculpen otra vez. ¿Quién? Resistividad. Ya un momentico. Sí, dígame. Repita, compañero, por favor. Repita la pregunta, amigo. Que a veces no hay buena conexión, entonces escuchan un pedacito, no escuchan allá. Pero que la escriba ahí o al WhatsApp. Se quedó sin conexión el amigo. Bueno, ok, continuemos. En su momento, si se conectan, nos dice. Ley de ohmios, circuitos eléctricos. La ley de ohmios es una de las leyes pilares de la electricidad.
es muy sencilla y es aplicada a la resolución de circuitos de corriente continua. La ley se cimienta en tres partes que son la intensidad de corriente, la resistencia y la tensión o voltaje existente. Así como estábamos diciendo y eso que estábamos hallando, ¿ok? Dice que la resistencia que hay en un sector de un circuito como el de una resistencia es igual a la relación que existe entre la tensión o diferencia de potencial y la intensidad de corriente. Exactamente, eso que es todo eso, nuevamente fue todo eso que vimos, donde veíamos despejando cada una de ellas si necesitamos intensidad o que íbamos necesitando. Me apagan audio, no estén opinando. Bueno, ¿quién continúa? Los problemas nos pedirán uno de estos valores y deberemos tener los otros dos para poder solucionarlo. Así A como veces- estábamos Profe. haciendo. Profesor, a veces Dígame, profesor, sí, dígame, ¿se escucha? ¿Dónde está? Sí, profesor, una preguntita, profesor. dígame. Sí, díganos. Yo creo que no nos está escuchando. Y si le escribieran y le dijeran que dejara la pregunta ahí Profe, disculpe que interrumpa, mi conexión es un poquito lenta. Sí, sí, se Mi nota. conexión está un poquito lenta. Después las imágenes están retardadas, pero yo quiero, dentro de lo que yo averigüé, se utiliza, Continúe, continúe. dentro de lo que yo investigué, aparece un término, resistor y resistividad. Dentro de esos dos términos, averigüé, hay una que resistor y resistividad. ¿Es lo mismo que la resistencia o son diferentes? ¿Investigó un poquito más o se quedó únicamente ahí? Sí, Ahí pues, logré investigar un poco más, pero bueno, la fórmula que da es diferente. Sí, profesor, le estoy escuchando fuerte y claro. No sé si usted ya me copia bien. sí, es que se escucha un poquito. Acá la así, fórmula que va y usted viene. aplica es más sencilla que la que... Sí, sí, ¿Cómo? es que tengo problemas de conexión. Sí, sí. Ok, Tengo entonces, problemas de conexión. ok. Entonces, ¿qué investigó? Me dijo que Entonces, había- dentro de la fórmula matemática, yo encuentro dos términos que ahorita mismo, bueno, ¿qué le digo? Me estoy tratando de ubicar en lo que usted está explicando que está más claro. Aparece algo, acá un término que se llama resistividad. Ahí dice que eso hace Habla de referencia la resistividad la del resistividad. material en ohmios por metros. La resistividad hace referencia al material con el que otorga o genera resistencia, más que todo el material, o está derivado más que toda la resistencia. Eso es lo que es la resistividad. Sí, o sea, en sí no viene siendo como esto mismo que estamos dando acá, ¿sí? No viene siendo eso mismo. Obviamente, ya aquí cuando se hace un estudio más detallado, van dándose más nuevos conceptos. Así como dijo que Jason fue. y Ok. el resistor, Profe, ¿y el resistor? ¿Resistor qué es el resistor? Ahí está, yo también averigüé, es el resistor. ¿Qué definición hay yo? Aparece resistividad. Eso lo dejamos para la tarea. resistor. Bueno, bueno. Resistor es otro nombre que ¿cómo le diría? Se le puede otorgar la resistencia. Es la misma resistencia. Es Sí, así, correcto. es así. Es más, acá debajito, si no estoy mal ahí, un esquema donde hacen mención de eso.
Vamos continuando y una vez identifiquemos esos dos aspectos que nos han indicado, se lleva más a fondo. No basta que usted anote eso que estaban diciendo y investigue a fondo, ¿ok? Continuemos. ¿Dónde vamos? Vamos por arriba. Aquí. No, así es. En el punto. Permítame. ¿Qué se escucha? Es que se escucha como que aquí va y viene. Profe, comienzo La señal de... está mala en todos lados. ¿Comienzo Está- desde ahí o desde el punto en donde quedé? Inicia de nuevo. En los problemas nos pedirán uno de estos valores y deberemos tener los otros dos para poder solucionarlo. A veces no es tan sencillo como parece y tenemos enfrente circuitos con muchas resistencias en diferentes disposiciones. En estos casos debemos calcular la resistencia total de un circuito y luego con ese valor, si encaramos la ley de ohmios para sacar la total o la Intensidad. intensidad total o el voltaje total. Bien. Es importante conocer los símbolos de un circuito básico de electricidad. Ok. Vemos aquí. ¿Sí se ve bien ese esquema o aumenta un poquito más? Un poquito más, profe. Ahí. ¿Sí? Bien. Veamos qué viene siendo esto que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Resistencias. Resistencias. Hay de dos tipos. Entonces veamos. Continúen. En este esquema vemos tres resistencias, la fuente de tensión y la intensidad circulando. Ahora veremos que las resistencias se pueden disponer de dos distintas maneras. Por un lado, las conectadas en serie y por otro lado, las que están conectadas en paralelo. Las que están dispuestas en serie se encuentran conectadas sin división. Entonces aquí vemos, digamos, ¿qué nos está indicando este dato? Voltaje. 6 voltios. Además de eso, vemos que aquí hay dos tipos. Una que son, ¿qué? Una que se hayan conectadas en ¿qué? Paralelo y en serie. Paralelo. Las que son en Paralelo. Y en serie. estas que vemos aquí en este esquema, ¿de qué tipo son? Paralelo. Exacto. ¿Sí? Continuemos. De corriente. En cambio, en la figura anterior vemos tres resistencias en paralelo. Así como ustedes ya habían que dicho. Continúen. Ya que se ven divisiones o nodos donde la corriente es separada. En los casos de resistencia en paralelo, estas se disponen separadas por una división de corriente. Si queremos saber la resistencia total de un circuito, usaremos distintas fórmulas si se trata de conexión o en serie o en paralelo. Ok, entonces, obviamente, si yo estoy hallando, digamos que yo tenga esto. Estas aquí están en ¿qué? Paralela. Alguna. No, esta que he anotado aquí. Están en serie. Exactamente. Están conectadas, ¿sí? Entonces veamos cómo se halla esa y veamos cómo se hallan estas que en sí no están así conectadas en una secuencia. Bueno, cuando tenemos esas llamadas ¿en qué? Serie. Se suma. Es una suma sucesiva, ¿sí? En cambio, cuando tenemos una ¿qué?
Paralelo. Vean entonces qué cambia. ¿Qué cambia aquí? Se divide y después se suma. Aquí en este caso, digamos que cambian de posición, ¿sí? Vemos que toda, digamos, esta, viene siendo ¿quién? 1 dividido en ¿quién? En esta de acá, ¿sí? O sea, hace como un cambio. Eso significa que aquí, cuando estamos tomando esta, eso se llama potencia. Básicamente eso se llama potencia, ¿ok? Cuando estábamos viendo una introducción, veíamos que se hacía uso de potencias y de todas esas cosas. En este caso, cuando uno tiene una potencia, una potencia aquí, ¿esto qué? Aquí debajo, sí o sí, hay un qué, un dato llamado 1. Si aquí tengo, digamos, una A, esa A tiene ¿qué? Un dato debajo llamado 1. Si es una B, si es un 20, siempre hay un dato abajo llamado 1. Entonces, Tiene que ser obligatorio el 1 abajo, profe. No, o sea, uno acá omite ese 1. Como es 1, ese 1 no te afecta en nada. ¿Qué pasa? Ya. Que acá se hace un cambio, se sustituye, se hace un cambio. Este 1 sube y esta A baja. ¿Ok? Eso es potencia, sino que acá ya está indicado inmediatamente, ya que es una cosa que se entiende que es sencilla. Bien. Y también se va sumando, es suma sucesiva. Continuamos. Otra cosa importante que queremos aclarar es que las resistencias en serie tienen la misma intensidad de corriente, ya que no hay división en el recorrido. Es sucesiva, no tiene ningún tipo de división. Pero el voltaje es distinto para cada resistencia, salvo que estas tengan el mismo valor. Más abajito vemos un esquema y especificamos eso. En el caso de las ubicadas en paralelo, el voltaje es la misma para todas, pero la corriente es diferente para cada una, salvo que estas valgan lo mismo. En algunos problemas es común que tengamos resistencia de ambos tipos, es decir, en serie y en paralelo. También debemos calcular la resistencia total, por ejemplo. Bien. Circuito mixto se llama eso. Exacto. Hay de ambas, ¿sí? ¿Quién maneja eso? ¿O tiene una idea? ¿De qué, profe? De cuando son mixtos. Por radio. Dígame, Josué. Cuando son mixtos y a la vez paralelos. Cuando, o sea, es mixto cuando son ¿qué? Serie y paralelo. En serie y paralelo. Ambos tienen la misma intensidad. Cambia, no mantiene, depende que se esté dando. ¿Qué valor? Bueno, sigue un punto donde se hace uso de esto, de, digamos así como digo, mixto, que tenga de ambos. Entonces, accedemos nuevamente y basado en esto, vamos a continuar. Este punto es bastante extenso. Después doy unas indicaciones. Ahí les mandé un link de YouTube, pelado. ¿Ya envió? De ese circuito en serie, mixto y en paralelo. Los 3 circuitos. Yo no lo he visto, pero lo vi y enseguida lo mandé. Ahí en el grupo está. Ok.